Colegas, buenas noches. Bienvenidos a esta breve sesión relacionado con el marco conceptual en este proceso de adopción del marco NICS SP 2025. Bueno, aparentemente un título bastante largo, ¿no? El marco conceptual en realidad es la herramienta fundamental que se tiene que dar lectura prioritaria antes de entender toda la literatura contenida en el marco NIC SP. ¿No? Sin el estudio del marco conceptual no tiene sentido seguir avanzando con la siguiente literatura. Principalmente en este capítulo 5 del marco conceptual que habla acerca de los cinco elementos, ¿no? De los estados financieros: activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos. Yo creo que entendiendo la definición de estos cinco elementos, tranquilamente todo lo que se venga adelante en el estudio del marco XSP va a ser de alguna manera más digerible, ¿no? En cuanto a la literatura contenida. Eh, Debemos entender también que cuando estudiamos NICSP, los cinco elementos, o todo lo que tenga que ver con la literatura del macro NICSP, básicamente lo que estamos haciendo es estudiar nuestra carrera contable, ¿no? Quien no estudia marco conceptual, quien no estudia NICSP, pues simplemente no estaría en la capacidad de desempeñar una carrera de contabilidad. En otras palabras, no hay otro camino para ejecutar nuestras labores como contador si no estudiamos justamente esta literatura, si queremos preparar y presentar estados financieros, ¿no? Si queremos preparar y presentar estados financieros. Justamente algunos colegas ya me comentaban de que esta semana ya le instalaron la web contable del año 2025, incluso ya hay un cronograma de instalación. A mí me tocó creo el día viernes, al fin me va a llegar la web. Y ya seguramente una de las primeras actividades va a ser contabilizar las operaciones, pero otras de ellas también van a ser justamente ir avanzando con las notas a los estados financieros, ¿no? Esas notas a los estados financieros cuyo formato, plantilla, está justamente en el manual de revelaciones, en este manual de revelaciones. Aparte que esta semana me parece que ha salido algo referente a los cambios de la adopción por primera vez, ¿no? De las MIL-CFP, el manual de adopción por primera vez en las MIL-CFP. Miren, colegas, puede salir toda la literatura normativa que sea, pero si finalmente se refiere a preparar y presentar estados financieros, tranquilamente estudiando el marco conceptual, nos podemos defender ante cualquier tipo de nueva normativa que ésta se parezca, pero siempre y cuando estudiemos justamente las bases de nuestra carrera. Sin esto no podemos seguir avanzando. A raíz de que estaba dando justamente las charlas de capacitación de las MICSP, ya vimos la MICSP 1, presentación de estados financieros, la 14 que eran hechos posteriores, la 9 que eran ingresos de transacciones con contraprestación, y ahora la 12 que son inventarios. Todos finalmente tienen un origen, ¿no? Hay literatura bastante contenida justamente en este tema que vamos a ver ahora, que son los cinco elementos. El problema que sí es preocupante, colegas, es que hay muy pocos asistentes a estas charlas, ¿no? Incluso hago charlas de invitación a justamente este marco en ICB. Y la verdad, no sé si es que o hago mal las charlas o hay poco interés en el tema del curso de las MICs de ¿no? Justamente en este proceso de desarrollo les comento un poco. Yo empecé hace 3 años estudiando el tema a conciencia del marco NICSP y lo demás, ¿no? Y el marco conceptual. Este, y claro, para mí también fue algo nuevo el tema del diagnóstico de brechas y programa de transición, ¿no? Y está llevando el desarrollo de este programa de transición de la mano de un consultor. Y también trataba de entender el secreto de cómo yo desarrollar un diagnóstico de brechas y un programa de transición si me invitaran, ¿no? A ejecutar ese tipo de consultoría. Y trataba de buscar el secreto, ¿no? El punto clave en la cual tranquilamente, si a mí me llamaran en este momento y me dijeran, desarrolla, por ejemplo, la MIG SP9, verifica si hay brechas o no. Entonces trataba de buscar el punto clave para poder yo identificar la mayor cantidad de brechas posibles, ¿no? Y establecerlas en el programa de transición. Y no lo encontraba, y no lo encontraba. Sinceramente no lo encontraba. Hasta, hasta que bueno, de tanta lectura y de tanta interacción con el mismo ChatGPT, pude entender ya el,
el punto clave, ¿no? El punto clave que me serviría de punto de partida para poder desarrollar este diagnóstico de brechas y justamente el programa de transición. Y esto está justamente dentro del mismo marco conceptual. Es una temática que tal vez no he logrado transmitirla correctamente en clases anteriores, pero voy a, en esta clase voy a darles esos puntos claves que particularmente me tomaron meses, ¿no? Años entenderlo, pero que espero que lo que ya he percibido también ustedes puedan interiorizarlo, ¿no? Interiorizarlos. Entonces, miren, ¿cómo funciona este tema? Espero que salga bien la charla del día de hoy. ¿Cómo funciona este tema? Eh, Voy a poner acá puntos claves, ¿no? Puntos claves. De alguna manera trato que las charlas, sinceramente, pasen de ser una simple eh, literatura, ¿no? Está acá en pantalla. No, no me gustaría darles ese tipo de mensaje al final, de leer lo que dice acá. Muchos siempre me preguntan, profesor, ¿va a dar clases? Sí, voy a dar clases. ¿Va a haber certificado? No, no va a haber certificado. Y al final me doy cuenta que no hay certificado porque no trato de darles un curso de capacitación, ¿no? Simplemente de transmitirles lo que yo hago en el día a día, una especie de servicio de consultoría de manera indirecta, ¿no? Ustedes saben que si alguien les diera una consultoría, pues no les va a dar un certificado de capacitación, porque no, en realidad particularmente no es mi interés darles certificado, sino que de alguna manera vean lo que yo veo en el día a día, ¿no? Por ejemplo, miren, empecemos con el tema de lo que son ingresos, ¿ya? Ingresos. Voy a tocar el tema. Puntos clave. Los ingresos, ustedes tranquilamente lo pueden ver en ingresos de transacciones con contraprestación, ¿sí? El ambiente se tener, tranquilamente, los ingresos. Entonces, como el título decía, ingresos de transacciones con contraprestación, y evidentemente hablamos de una venta, y de una venta de un bien o de un servicio, ¿ya? Y este bien o servicio, finalmente ustedes lo registran en la cuenta 43, ¿no? Normalmente la cuenta 43, venta de bienes o venta de servicios, o al menos en una clase 4, ingresos. Entonces, ¿qué sucedía, no? Me daba cuenta que casi todos, incluyéndome, registrar esa operación de la cuenta 12, cuentas por cobrar, contra la cuenta 43, ingresos, ¿no? Ingresos por venta de bienes, ingresos por venta de servicios, y lo registramos en la fase de determinado. ¿Y por qué lo registramos en la fase de determinado? Porque la siguiente fase era la fase de recaudado, ¿no? Es decir, solamente registrábamos operaciones cuando nos enterábamos de que habíamos cobrado por esa transacción, ¿no? Pues en automático, ese determinado ya tenía un asiento contable predeterminado, una cuenta 12 contra una cuenta 43, ¿no? Ese era el problema. Entonces, esto era más que todo un vestigio de que nosotros registrábamos nuestra contabilidad sobre la base de lo percibido, sobre la base de caja casi, y las estadísticas mismas lo demuestran, ¿no? Casi todos los asientos contables que ustedes van a comenzar a registrar seguramente a partir de esta semana, porque casi todos ya seguramente les van a instalar su web contable, ¿no? Ahorita lo que quieren registrar, sí o no, es registrar toda la información que está en su módulo administrativo. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Gran parte de toda la información que van a registrar, aparte de sus notas de contabilidad, van a ser operaciones que provienen del módulo administrativo. ¿Sí o no? A ver, los leo. Somos 26 participantes. ¿Sí o no? Las operaciones que van a registrar ahora. Ya, entonces, básicamente, ¿por qué están esas operaciones? ¿Ustedes por qué registran de ingresos y de gasto? Miren, si registran operaciones de ingresos, es porque alguien se enteró de que han cobrado, ¿no? Y tienen que registrar la fase de recaudado. Pero antes de ello, previamente tienen que registrar obligatoriamente la fase de determinado. Es decir, el tesorero no registró esa operación pensando en que alguien va a hacer este asiento contable de la 12 contra la 43. No pensó hacer el asiento pensando en la fase de determinado. Él solamente pensó en recaudar.
registrar la recaudación y posiblemente después hacer sus conciliaciones bancarias, ¿sí? Eso es en cuanto a la fase de ingresos. Ahora, en cuanto a la fase de gastos, yo sé que todo el mundo compromete de venta, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad? De girar, ¿sí o no? De girar los proveedores, de girar las planillas, de girar la caja chica, los viáticos, etcétera. Pero solamente piensan en girar, girar, girar. No digo que esté mala, no digo que esté mal, pero toda la información contenida en su módulo administrativo actualmente, sea en el chat cliente o en la web, ¿ya? Un administrativo, han sido pensados, ¿no? Han sido registrados pensando en registrar el recaudado, por una parte en los ingresos, y el giro, por otra parte en los gastos. Y si tú me hablas de giro y de recaudado, básicamente estás pensando en un modelo sobre la base caja. O sea, te enteras de las operaciones solamente porque alguien ha cobrado o porque alguien ha pagado en tu entidad. Entonces, está más que claro que tus operaciones se centran sobre la base de caja. Es más, como les digo, en esta semana ustedes van a regularizar todas las operaciones que están en su modo administrativo desde enero hasta la fecha y solamente ¿qué van a registrar? Compromiso de vengado giro y pago, determinada recaudación, ¿no? Esas son operaciones propias de caja, de cobro y de pago. Entonces, si gran parte de nuestra información contable está sustentado sobre cobros y pagos, trabajamos sobre la base de caja, ¿no? Sobre la base de caja. Entonces, no podemos decir que estamos trabajando sobre el principio de devengado, que es el principio fundamental sobre la cual se construye este marco de las NICSP. ¿Ya? Todos, prácticamente casi todos, trabajamos sobre la base de caja. De ahí que le damos unos pincelazos adicionales, haciendo notas de contabilidad, de una depreciación, una amortización, qué sé yo, otro registro contable. Bueno, puede ser, pues, ¿no? Pero básicamente nuestra estructura informática de datos que nosotros contabilizamos está construida sobre la base de caja. El módulo administrativo, ¿a quién le sirve más? ¿Al tesorero? ¿Al de tesorería? ¿O al que va a preparar y presentar estados financieros? Creo que está clara la respuesta, ¿me entienden? Es más, o sea, ese registro de operaciones de ingresos y de gastos, ¿ya? De ingresos y de gastos, ¿sí? Se construye en base previamente a un presupuesto, ¿sí o no? A una certificación presupuestal, o un pie de ingresos, un pie de gastos. Y el presupuesto está construido sobre la base de caja. Son ingresos y gastos presupuestados que en algún momento se van a convertir en ingresos y gastos ejecutados y que finalmente se van a ver reflejados en el estado de flujo efectivo. Y el estado de flujo efectivo, pues es un reporte construido sobre la base de caja, ¿ya? Sobre la base de caja. O sea, adiós, adiós, ¿qué cosa? Adiós, adiós, principio de instalación, ¿no? Tienen. Es más que todo para que tomen conciencia, ¿no? De que prácticamente casi nunca hemos hecho principio de vengado. O sea, no hemos aplicado los PCGA, ¿no? Como decíamos hasta el año 2023, ¿no? No, siempre hemos utilizado base de caja. No, profesor, yo hacía mi nota de contabilidad, yo hacía tal cual cosa. No, no, o sea, gran parte, la estructura informática del sistema de administración financiera, el SAFI, ¿no? Donde tienes el módulo de tesorería, el módulo de presupuesto, ¿no? El módulo, ¿qué más era? De externo. Todo el constructo de ese sistema informático que alimenta la información al módulo contable es construido sobre la base de caja. No lo han hecho pensando en los principios de contabilidad generalmente aceptados, y menos en los XCP, ¿no? Entonces, sobre eso, la idea es tener conciencia de en qué terreno estamos pisando y sobre eso recién saber qué cosas nos falta, ¿ya? Y como ven, acá no he pelado a que la norma me dice que salió una ley la semana pasada, ¿no? Solamente le reflejo lo que pasa, lo que vivimos en el día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo yo reconozco una operación de ingreso, ¿no? Sin pensar en la base de caja y ahora sí pensando en el principio de vengado, ¿no? En el caso de los ingresos, si ustedes se dan en el marco conceptual, no van a ver mucha literatura respecto a los ingresos, ni siquiera lo voy a leer, ¿ya? Solamente les voy a indicar cómo se debería, cuál es el punto clave para entender un ingreso en la cual tú registras una ganancia, ¿no? Por la venta de bienes, servicios o por la venta de derechos administrativos,
Porque eso es lo que ustedes venden, ¿no? Venden bienes, derechos o servicios, ¿sí? Eso es lo que venden. Entonces, esas operaciones, esos hechos económicos, están enmarcadas dentro de la MIG SP9, ingreso de transacciones con contraprestación, donde el cliente normalmente paga primero a la entidad pública y la entidad pública días después le entrega el bien o el servicio al cliente, ¿sí? El cliente viene, me paga y yo días después, o el mismo día de repente, le entrego el bien o servicio que me está comprando. No puede haber una venta, no puede haber una venta, un ingreso si ambas partes se comprometen a dar lo que prometieron, ¿no? Si viene el cliente y me paga el dinero, y yo por mi parte le entrego el bien o el servicio del derecho administrativo que está en mi tupa, ¿sí o no? O sea, no se puede dar ese constructo de venta, el concepto de venta, si él me da y yo le doy. No, no, que él ya me pagó, ya me pagó, ya lo depositado en mi cuenta, la tesorería ya hizo el recaudado, ya. Listo, con eso hago mi operación de venta. ¿Por qué? ¿Venta de qué? Si no le has vendido nada. Lo único que has hecho es cobrar. Y a cambio tú no le has dado nada en este momento. Probablemente le des el bien o el servicio recién, o tal vez en el día, muy pocas veces, o de repente seguramente de acá a unos 3, 4, 5 días, incluso de acá a un mes, 2, 3 meses, como lo hacen muchas entidades públicas, que normalmente lo que hacen es primero cobrar y después le entregan el bien o el servicio o el derecho administrativo a la población. Es lo que normalmente sucede en la operatividad actual del sector público. Primero cobro y después le entrego el bien o el servicio. Entonces, nadie me puede decir que el simple hecho de cobrar quiere decir que estoy vendiendo. Nadie. Más bien, si alguien me está pagando, o sea, si yo estoy cobrando el dinero a ese cliente, yo tengo una obligación con ese cliente, ¿no? Que en las medidas de sector privado se les llama obligación de desempeño, ¿no? Yo tengo que desempeñar una función a cambio del dinero que me da ese cliente. Mientras yo no le entregue ese bien o servicio, ¿no? Por la plata que el cliente me ha pagado, pues no le estoy vendiendo nada. No se puede materializar la transacción de venta, no se puede materializar la transacción de venta mientras yo no le entregue nada a la otra parte. Entonces, la clave de los ingresos, colegas, es justamente la entrega. Esa palabrita, la entrega. Si no hay entrega de bienes o servicios o derechos administrativos, no hay venta. No hay venta. Solamente hay un cobro por anticipado, ¿no? Que origina una obligación de parte tuya, una obligación de desempeño de parte tuya hacia tu cliente. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué te pide la NIC-CP? Cuando alguien ve la NIC-CP9, simplemente, si a mí me contratan para que vea su diagnóstico de brecha, su prueba de transición, en este momento, yo lo que les pediría a ustedes, ¿no? Como entidad pública, es si ustedes llevan un control de entrega de los bienes o servicios que le dan a sus clientes. Porque la entrega representa la venta, ¿no? La entrega de un servicio representa la venta a ese cliente. ¿Me entienden? Si ustedes no llevan un control de la venta y registran la venta cuando cobra, si registran la venta indebidamente cuando cobra, a pesar de que no le han entregado nada a ese cliente, pues no le han vendido nada. Pues no pueden registrar en los estados financieros, en el F2, el estado de gestión, una venta de algo que todavía no le han vendido. Pues, el punto clave de los ingresos es la entrega. ¿Sí? ¿Se entendió, colegas? ¿Se entendió? Entonces, el punto clave es la entrega. ¿Ya? Al entregar esos bienes o servicios a ese cliente, lo que estoy haciendo es trasladando los riesgos y beneficios, ¿no? De eso que le estoy vendiendo a ese cliente. Estoy trasladando los riesgos y beneficios. ¿Qué me pediste? Tal cosa, toma, te lo doy, úsalo. Yo te vendía, úsalo. Si se te pierde, si usaste bien o mal, ese es tu problema, es tuyo. Yo te estoy transfiriendo todos los riesgos y beneficios, te estoy entregando, perdón, todos los riesgos y beneficios al momento de darte este bien o servicio. ¿Ya? Entonces, en ese momento recién se materializa la transacción de venta, ¿no? El ingreso. Cuando entregas
o trasladas los riesgos y beneficios al cliente. Acá no, nada que el clasificador de ingresos, que la cuenta, el clasificador 13 o la 15 que le di una factura de venta, que utilicé la fase de terminado, qué sé yo, pues hay una serie de documentos operativos, ¿no? Que nos dicen, ah, por eso registré la cuenta 43, ¿no? ¿Y ya le vendiste algo? No, no, bueno, ni enterado si le he vendido, no, no le he vendido, o no le he vendido. Lo único que sé, lo único que sé, perdón, es que le he cobrado. Si le habré vendido o no le he vendido, no sé. No llevo ese control. Seguramente, pues, ¿no? Si le he cobrado, seguramente en algún momento le entregar, pues, el bien o el servicio. ¿Qué es importante? Obviamente, pues, esa es justamente la razón de ser de los ingresos, la entrega de los riesgos y beneficios a ese cliente. Si no, no hay venta. Entonces, ese es el punto clave para reconocer un ingreso en este caso. Ya, un ingreso. Y con esto no lo estoy leyendo marco conceptual o, o, o mixes de P. O sea, es un tema que básicamente se entiende de la misma transacción de venta, ¿no? Se extrae de la misma transacción de venta. ¿Se entendió hasta este momento, colegas? Para seguir con los demás elementos. A ver, los leo. Quiero saber algunos que están ahí. Bien. ¿Sí? ¿Se entendió, colegas? ¿Se escucha? Tenemos audio. Mm. Alberto nos comenta, el reconocimiento de los ingresos no es únicamente por información de tesorería, sino de otras áreas, como por ejemplo rentas. Así es, sí, tienes razón, ¿no? Incluso hay otras peculiaridades, ¿no? Propios de la venta que tú realizas, que necesariamente te obliga a que vayas a las áreas usuarias que prestan el bien o el servicio al cliente, ¿no? O una de esas tantas que puede ayudar es tesorería, pero no es la área clave, ¿no? Definitivamente, no es la área clave. Entonces, ahora, vayamos con el tema de activos, ¿no? Igual, busquemos el punto clave de los activos. Los activos, cuando hablo de activos, salen una serie de leyendas urbanas, ¿no? Al respecto, cuando hablamos de activos. Eh, la palabra clave de los activos es control, en realidad, control. Porque tenemos una serie de activos, ¿no? Efectivo, cuentas por cobrar, inventario, propiedad, planta, equipo, intangible, qué sé yo, un montón, una serie de activos. Lo más común es que los que son inventarios y propiedad, planta, equipo, ¿no? Los inventarios están dentro de la NBCP 12 y lo que son propiedad, planta, equipo están dentro de la NBCP 17. Mix bastante interesantes, ¿no? Interesantes. Nunca lo vean desde el lado de la literatura, ¿no? Si ven así, así tal cual lo ven en pantalla, ¿no? Como que les va a aburrir, ¿no? No les va a animar a seguir leyendo. La clave está en el control. Cuando yo, por ejemplo, les decía, ¿no? Yo me compro, ya se compra un celular, ¿no? Este, ¿Por qué lo registras como activo? Lo primero que dicen, ¿no? Ah, porque supera el cuarto límite, ¿no? Por mí, de verdad, por mí, si yo estuviera en la DGCP, eliminaría esa parte del cuarto límite. A ver, lo eliminaría. ¿No? ¿Por qué se utiliza por más de un año? Puede ser. ¿Porque se puede tocar? No, no. Si estamos hablando de registro de hechos económicos, hasta ahora yo no conozco ni un hecho económico que se deje ver, que yo lo pueda ver. No, no lo conozco. O sea, yo sé que en una transacción pueda ganar, pueda perder, yo sé que en este mes me fue bien en el trabajo, gané dinero, sí, lo puedo saber, ¿no? Y después gasté y me sobró, tengo ahorros, ¿no? Y me compré algo y me fue bien. Y puedo decir que mi economía va bien, ¿no? Lo sé, lo puedo percibir, ¿no? Pero ahí que lo pueda palpar, no se puede. Los hechos económicos no se palpan, ¿no? Entonces, si alguien me dice, es un activo porque lo puedo tocar, porque tiene una presencia tangible, ya desde ahí está partiendo mal el concepto,
de lo que es un activo, ¿no? Un activo es un recurso controlado por la entidad que genera beneficios económicos o potenciales servicios. Ese es el texto rajatabla que te ponen en el marco conceptual. Pero hay un tema bastante delicado ahí, pues, ¿no? Porque justamente un colega hace 3 semanas me comentaba, me comentaba justamente de que su niña tutora tenía unas antenas de telecomunicaciones, ¿no? Unas antenas, ¿cómo podría decirles? A ver, a ver un segundo. Unas antenas de telecomunicaciones. Lo voy a ir acá, de telecomunicaciones. Tenía mi antena, estas antenas. Se me ocurre, se me ocurre estas antenas tenía estas antenas de telecomunicaciones, ¿sí? Ahí. Lo habíamos construido ahí. Y tenía una sede administrativa acá al costado de la antena, con ingenieros y todo el personal, mi ejecutor, ¿ya? Entonces, pero el detalle era de que estas antenas de telecomunicaciones sí estaban registradas como un rubro de propiedad, planta y equipo, ¿ya? ¿Sí? Porque lo que hacían era captar datos sismográficos. Creo que era así, datos sismográficos, de si hay temblores, posibles tsunamis, o algo por el estilo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Esta antena de telecomunicaciones está dentro de un terreno, ¿no? Está construido dentro de un terreno. Y ese terreno no era de la unidad ejecutora, no lo era. La antena sí era, la torre sí lo era. El terreno donde estaba construido no lo era. Sin embargo, este terreno donde estaba construido la antena había sido utilizado por más de 90 años. ¿Ya? Era un terreno que pertenecía a una comunidad campesina, supongo, ¿sí? Y en su momento, posteriormente, fue vendida a un tercero. La comunidad lo vende a un tercero. Entonces, este tercero se acerca a la unidad ejecutora y le dice, ¿saben qué? Yo soy el nuevo dueño este, de este terreno. Y ya, pues, ¿cómo hacemos? Porque este es mi terreno y tu antena está en mi terreno. Entonces, ahora, yo les hago la pregunta, colegas. Yo les hago las preguntas. Primero, este, la antena, la antena. ¿Qué es la antena para ustedes? ¿Propiedad, planta, equipo o inventario? ¿Qué es la antena para ustedes, colegas? ¿Propiedad, planta, equipo o inventario? A ver, los leo. ¿Qué cosa es? PP, ¿no? Ya, ¿y por qué es PP? Porque básicamente lo que es. ¿Por qué es PP? A ver, no me digan porque es un fierro grande, enorme ahí con antenas, ¿ah? Olvídense de la parte visual, porque da un potencial de servicio a la población, ¿no? Seguramente alertas sísmicas o anomalías sísmicas que se dan en el territorio peruano, ¿no? Potencial de servicio a la población. Perfecto. ¿Va a durar más de un año? Probablemente que sí, ¿no? Ya. Eso es con respecto a la antena. Ahora, con respecto al terreno, que fue utilizado por la unidad ejecutora por más de 90 años, ¿qué es? ¿Propiedad, planta, equipo? ¿Inventario? ¿O no es nada? ¿Lo debo o no lo debo tener dentro de mi entidad? Dentro de mi entidad. A ver, ¿lo debo tener registrado en mis libros contables? ¿Sí o no? El terreno. El terreno que les dice que no somos dueños del terreno, ¿sí? No somos dueños del terreno. Era de una comunidad, se le vendió a un tercero, ese tercero nos está diciendo nosotros, ya pues arreglemos, ¿no? ¿Cómo hacemos con tu antena? A ver, los leo. Alberto nos dice terreno es PP porque se tiene el control, ¿no? Se tiene el control y ha llegado a una parte bastante importante, ¿no? De lo que es el activo. La palabra clave que es el control.
Brenda me dice, no hay hecho económico de terreno. Ya, perfecto, perfecto. A ver, los leo, colegas, 31 participantes. Por eso que es importante interactuar, ¿no? En estas charlas de marco conceptual o de cualquier XSP, porque por la misma interacción se llega a muchas conclusiones, ¿no? A ver, los leo, 31 participantes. ¿El terreno qué cosa es? ¿Propiedad plan de equipo? ¿Es propiedad plan de equipo o no? Miren, lo único cierto es que voy a mencionarles el concepto de lo que es un activo y sobre eso ustedes van a sacar sus conclusiones o buscar esta documentación que les ayude a fortalecer las conclusiones que comento, ¿no? Este, si yo el día de hoy compro un celular, ya, para la entidad, o bueno, en mi caso, me compro un celular, ahí está. Yo sé que el celular tiene varias aplicaciones, muchas bondades, ¿no? Este celular. Quiere decir que este celular trae consigo, dentro de sí, trae un potencial. Todo celular trae un potencial de servicio. Está ahí. Que obviamente ese potencial de servicio va a salir a relucir cuando yo use sus bondades, ¿sí o no? Porque si no uso las bondades de este celular y lo tengo botado, pues eso simplemente es un gasto, ¿no? Así de simple, es un gasto. Si tengo una compra de un celular que no lo voy a utilizar, eso es un gasto. Así de simple. No, pero tiene la forma cuadrada, es negrito y tiene cámara. Es un gasto, colegas. O sea, si no vas a hacer uso de ese potencial y no te va a generar un potencial de servicio a ti, producto de su uso, ¿no? O un beneficio económico, es decir, una entrada de dinero por si lo quieres vender, no es un activo, ¿no? Es un gasto, no hay más, ya. Pero si se dan cuenta en todo ese proceso, yo tengo control, no un control en Excel, ¿ah? De un activo inventariado con su etiqueta, no, tengo un control sobre el uso. Yo lo puedo usar, yo, y solamente yo. Y es obvio que si lo uso, el potencial de servicio, ¿hacia dónde va a direccionarse? ¿Hacia quién? ¿Hacia quién se va a direccionar el potencial de servicio de este celular? ¿Hacia quién? ¿Hacia quién lo usa? ¿Sí o no? ¿No? O sea, hacia mí. Única y exclusivamente hacia mí. Y si yo decido vender este celular, ¿sí? El beneficio económico, ¿hacia dónde va a ser dirigido? ¿Hacia quién? Hacia mí. Se dan cuenta que yo tengo control sobre el uso, sobre lo que yo quiero hacer con este potencial que trae consigo el celular, ¿no? Y tengo control sobre el potencial de servicio o el beneficio económico que ésta pueda generar, ¿sí? Que va a ir directamente direccionada hacia mí. A eso se llama control, ¿no? Aquel que tenga control sobre el uso del bien o la capacidad que trae consigo y sobre todo tenga control sobre el potencial de servicio o el beneficio económico que ésta genera y que vaya directamente hacia uno mismo, ese tiene el control. Ese tiene el control. Entonces, yéndonos al caso práctico que les mencioné del terreno. ¿Ustedes la entidad pública tiene control sobre el uso del terreno? ¿Sí o no? Durante estos 90 años, ¿ha tenido control sobre el uso del terreno? ¿Sí o no? A ver, los leo, los leo. ¿Sí o no? Está más que claro que sí, ¿no? 30 años, pues 90 años, pues, ¿no? Creo que sí, ¿no? Ya. Ahora la pregunta es, ¿tienen control sobre el potencial de servicio o los beneficios económicos que ese terreno genere? ¿Sí o no? ¿Tiene o no tiene? Si el día de hoy se me ocurre vender ese terreno, pues se me ocurre. ¿Podría venderlo y obtener beneficio económico? ¿Sí o no? Algunos me pueden decir sí, ¿ah? Otros me pueden decir no.
No, profesor, mi abogado dice que sí. La norma dice que sí. O mi norma interna de mi ejecutor me dice que sí. Perfecto, colegas, no hay ningún problema. Lo único que yo les explayo, ¿ya? En esta y en el más desarrollo del proceso de adopción del MIT-CP son las reglas de juego. Sobre eso, ustedes comienzan a buscar, ¿no? El contexto normativo, ¿ya? El contexto normativo que avale esos puntos claves que les estoy mencionando. Si me dicen que no tienen forma de vender ese terreno, pues no tienen control sobre los beneficios económicos que esto origina. Por lo tanto, no sería activo para ti. Pero si me dices que sí, que hay una norma legal que está por encima de la, del dominio del nuevo dueño de ese terreno, perfecto, ¿no? No hay problema. No habría ningún problema. Entonces ahí sí sería un activo. Pero yo solamente les pongo cuáles son las reglas de juego, ¿no? ¿Ya? Control sobre el uso de ese activo y control sobre el potencial de servicio o el beneficio económico que ésta genera exclusivamente hacia ustedes, que vaya hacia ustedes. ¿Ya? Entonces, ahí, ahí va el tema del control. Ustedes tienen que demostrar ese control. No, que es mayor al cuarto LIT, que es mayor a un año, que está con el clasificador 26, que la factura me ha dicho patrimonio que lo registre en la cuenta 1503. sea, mm, Temas, estamos lo mismo que con ingresos, temas operativos, que no tienen nada que ver, nada que ver. Si en su momento se enteraron que en el módulo administrativo estaba la fase de vengado de esa factura con el clasificador 26 mayor al cuarto IT del activo, era porque, en fin, alguien quería pagar a ese proveedor. Punto. No era porque estaban pensando en que el contador tiene que registrar en sus estados financieros un rubro de propiedad, planta, equipo, atendiendo al marco conceptual y la NIC CP 17. ¿Me entienden? Entonces, hay que alejarnos de la operatividad diaria, ¿no? Para poder entender el marco conceptual, ¿ya? Y ese es el punto clave, pues, ¿no? Del control. El control implica hacerse cargo de los riesgos y beneficios del uso de ese activo, de ese recurso económico. Tener control sobre los riesgos y beneficios que trae consigo la posesión de ese activo. ¿Se acuerdan que los ingresos era distinto? Los ingresos implicaba entregar los riesgos y beneficios a ese cliente, de tal manera que ese cliente, ¿no? Era dueño del activo que yo le estaba vendiendo, ¿sí? Entonces, juguemos con los riesgos y beneficios. ¿Quién los tiene? ¿A quién se lo vendí? Ah, ya, perfecto. ¿Ya lo transferí? Los riesgos y beneficios, ¿a quién se los vendí? Perfecto, para mí es una venta. Yo los tengo, perfecto, para mí es un activo. Ya juguemos con los riesgos y beneficios. Yo sé, ahí están escribiendo varias, Elena nos comenta, ¿no? Colega, finalmente la antena es propiedad, planta, equipo o inventario. En realidad, la antena es propiedad, planta, equipo, siempre y cuando tengamos control, no solamente sobre el potencial de servicio, sino también sobre los beneficios económicos, ¿no? Particularmente, y bajo el contexto que me comentó mi colega, no tengo esa potestad de poder vender ese terreno a otra persona, ¿no? O sea, no tengo control sobre el beneficio económico. El que tiene el control, en teoría, es el dueño de ese terreno. Entonces, yo no podría registrarlo como propiedad, planta y equipo. Tengo control sobre el uso del terreno, sí, perfecto, pero el contexto se tiene que materializar totalmente, ¿no? Tienes que tener control sobre el uso y sobre el potencial de servicio, ¿no? Y el beneficio económico que ésta origina, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, yo tengo, mi entidad tiene un bien inmueble en afectación en uso. La SBN, la Superintendencia de Bienes Nacionales, nos dio un bien en afectación en uso. Si ustedes se van a la partida registral de ese bien en afectación en uso, ¿ya? Este, el bien está a nombre del Estado peruano, no está a nombre mío. Todos los bienes que están en afectación en uso están a nombre del Estado peruano, todos. Sin embargo, se encuentran activados, ¿sí? Sin embargo, se encuentran activados. Ya, y ahí es un poco curioso, ¿no? Porque la entrega de los bienes en afectación en uso normalmente son a plazos indeterminados, en la cual tienes uso
uso sobre el bien, ¿no? Uso sobre el bien y utilizarlo para lo que tú decías. Sí, y obtienes un potencial de servicio de ese bien, ¿no? Un potencial de servicio. Pero la parte de obtener beneficios económicos de ese bien, esa es la parte incompleta, se podría decir, ¿no? Yo puedo utilizar el bien, ¿sí? ¿No? Pero no puedo vender. Puedo utilizar el tiempo que yo desee, pero no puedo venderlo, ¿no? Bueno, tampoco el objetivo en el sector público también tendría que poner en un contexto del sector público, este, eh, el objetivo de obtener activos fijos inmuebles, ¿no? No es tanto vender, sino hacer usufructos de ellos para darle un potencial de servicio a la población. Entonces, como que calzaría, ¿no? Eso tiene una afectación en uso dentro del rubro de propiedad planta equipo. Pero el tema del terreno, que está a nombre de un tercero, creo que está un poco más lejano, ¿no? Un poco más lejano de la realidad, porque ese nuevo dueño en cualquier momento me podría retirar del lugar, pues, ¿no? De decir, sabes que mi propiedad es propio, así que retira tu antena o al menos déjalo sin funcionamiento. Pero claro, en ese contexto teníamos que hablar con el abogado y ver si hay una norma de rango superior que estaría por encima de la propiedad o de la titularidad de ese bien de parte del nuevo dueño, ¿no? Porque no creo que van a dejar de dar un servicio a la población, ¿no? En este caso de sismos, por simplemente atender un pedido de nuevo dueño. En este caso tendrían que hacer una negociación con ese dueño y decirle, ¿sabes qué? Déjame este terreno y te doy otro terreno en otro lugar. Pero creo que la prioridad de dar ese potencial de servicio a la población está muy por encima de otros de titularidades, ¿no? De posesión de terreno, para el caso como les explico, ¿no? El tema del terreno. ¿Ya? Entonces, habría que ver el contexto legal, porque finalmente la contabilidad se supedita a los contextos legales, ¿no? La contabilidad de alguna manera es una ciencia normativa, ¿no? Se somete a cómo se maneja la ley, ¿ya? Entonces, ahorita no podría decirles, no tengo las herramientas completas en la mano para decirles si este, es propiedad planta equipo o no lo es, pero sí tienen que abordar los puntos claves, ¿ya? Y sobre eso llegar al meollo de eso. Alberto Fañarán dice, se considera un activo por derecho de uso. Yo también llegaría al mismo contexto que mi colega Alberto, ¿no? Un activo por derecho de uso. Porque hay un antecedente, ¿no? De uso por más de 90 años y asumo que hay una norma que inevitablemente no va a permitir, ¿no? Que el nuevo dueño nos retire de ese lugar por más que él sea el dueño de ese terreno, ¿no? Entonces, las probabilidades de que yo lo use y me dé un potencial de servicio a la población, que las probabilidades de que ese medio dueño lo utilice, o sea, las apuestas me favorecen más a mí, ¿no? Que a él, ¿no? Yo sí lo pondría dentro de un contexto de propiedad, planta, equipo, pero tendría que buscarme la normativa legal y obviamente contable para poder sustentar el registro contable, ¿ya? El registro contable, ¿sí? Tengo que buscar ahí toda una serie de documentación. Y de eso se trata, ¿no? Porque qué chévere sería, ¿no? Que solamente me traigan una factura y ya lo contabilizo, pues, ¿no? Activo. Qué fácil sería. Mis días, si todo estuviera en una factura, ¿no? Todas las respuestas estuvieran en una factura, en la fase de venta. Bien, colegas, esto es en lo que son activos. Ahora, el punto clave en lo que son pasivos, ya, es el tema de probabilidad de paga. Bien, en el caso de los pasivos, es una contraparte de lo que son los activos, ¿no? Los pasivos, comenta el marco conceptual, de que los pasivos son, los pasivos son eh, obligaciones presentes, provenientes de hechos pasados, ¿no? Que generan desembolsos, probables desembolsos de dinero en el futuro, ¿no? El contexto de los pasivos, colegas, está armado de tal manera
de que cuando tú quieres comprar algo a un proveedor, ya sea un bien o un servicio, este te traiga el bien o el servicio y en contraprestación tú le tienes que pagar. O sea, no te queda otra más que pagar. Y si te quieres pasar de vivo, pues él iría a instancias superiores y le pagarías por daños y perjuicios, ¿no? Aparte del dinero que le debías por el bien y servicio que te ha prestado. ¿Me entiendes? Entonces, si ustedes ven en el contexto del sector público, cuando tú generas una orden de compra, un orden de servicio, un contrato de mayor cuantía o demás, ¿no? Esta ejecución del gasto está sujeto a que haya una certificación presupuestal, ¿no? De tal manera que cuando llegue la hora de pagar a este proveedor, pues no te quede más de otra que pagarle. Compromiso de vengado giro, ¿no? Y pago. Y punto. O sea, el pasivo se materializa como tal, se materializa como tal, porque no hay otra, o sea, no hay más que pagar, no hay otra alternativa más que pagarle a ese proveedor. Acá no vale que este, te debo y después te pago, ¿no? Es algo así como que cuando mi amigo me pide 100 soles y te pago la otra semana porque ahorita no tengo plata, ¿no? Y vas la otra semana y no te paga, y pasa el mes, no te paga, pasa los 2 meses, te rompe la amistad, pasa el año y menos te va a pagar, ¿no? Pero tú en tu cabecita dices, no, pero él ya no es mi amigo, pero me sigue debiendo, ¿no? No, no, ya no te debe ya. O sea, operativamente sí te debe, pero financieramente no te va a pagar. Financieramente no hay probabilidad de pago, pues no hay intención de pago, ¿no? Para que haya un pasivo, una obligación de pago, ¿ya? Tiene que haber un compromiso de pago, ¿sí? Tiene que haber un compromiso de pago y tiene que haber una capacidad financiera de pago. Cuando yo le compro algo a mi proveedor, ¿ya? Tengo un compromiso de pago. Ese compromiso de pago está en mi contrato, en la orden de compra o en la orden de servicio que he firmado con ese proveedor, por, por si quiero sacarle la vuelta. ¿Me entienden? Ahí está el compromiso firme de pago, siempre y cuando él compra la parte que le corresponde, ¿no? La cláusula que le corresponde, ¿sí? Y aparte, esa orden de compra, orden de servicio, contrato, está avalado con un certificado presupuestal que representa una garantía de pago, una capacidad financiera de parte mía de que le voy a pagar, ¿no? Entonces, no queda otra más que registrar esa compra como una cuenta por pagar, ¿sí? Porque la probabilidad de pago es prácticamente más que evidente. No queda otra más que pagar. De eso, o sea, no existe el te tengo por pagar pasivo, pasivo, punto dos, pasivo, si no hay si la otra parte no te quiere pagar o no tiene plata para poder pagar. No existe. Financieramente hablando, recuerden que el pasivo está en el estado de situación financiera, ¿ya? No existe el deudas por pagar si la otra parte no está dispuesto a pagarte o tenga la plata para pagarte y tenga la plata para pagarte. No existe. Así de simple. Entonces, si ustedes reúnen esas condiciones de la probabilidad de pago, pues tranquilamente regístrenlo como pasivo. Yo cuestionaría esos pasivos que ustedes han registrado, ¿no? Mediante nota de contabilidad y cambian de gestión y la nueva gestión no quiera pagar esos pasivos anteriores. Yo cuestionaría, ¿ya? Yo cuestionaría bastante. Porque habría que evaluar si hay compromiso de pago, si hay contratos, órdenes de compra, informes de conformidad, si hay certificación presupuestal, ¿no? En ese momento, ya, este, eh, sí sería un pasivo, ¿no? Pero si no habría esos fundamentos, yo cuestionaría ese pasivo registrado mediante nota de contabilidad, lo cuestionaría. ¿O no? Esos típicos casos en el sector público, ¿no? Son típicos, tampoco no vamos a taparlo el sol con un dedo, ¿no? Esos casos en los cuales un proveedor viene y presta un bien o servicio sin que haya orden de compra, ¿no? Haya orden de servicio. Y después de muchos meses le generan la orden de compra, la orden de servicio. O de repente no le generan su orden de compra, orden de servicio. Y cambian de gestión, ¿no? De gestión municipal, ¿no? Que se ha visto en muchos casos. En donde hay proveedores ahí en la puerta de la municipalidad pidiendo que les paguen, pues. ¿Pero tienes orden de compra? No. ¿Tienes orden de servicio? No. Pero acá tengo una conformidad, miren, yo he hecho esto, y esto no me pagan. Mientras ese pasivo no se construya dentro del marco normativo, ¿ya?
y se evidencie esa probabilidad de pago, o sea, esa intención de pago de parte de la municipalidad hacia ellos y la capacidad financiera, es decir, tener presupuesto para poder pagarles a esos proveedores, pues no hay pasivo. O sea, financieramente no hay pasivo, en el sentido de que no va a salir ni un sol de las arcas de la entidad para poder pagarle a ese proveedor. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Registrar contablemente un pasivo cuando no existe esa probabilidad de pago. ¿Ya? Entonces, sobre esas matices, ustedes evalúen, ¿no? Si en verdad tienen o no tienen pasivos, porque yo conozco muchas entidades que tienen pasivos de años anteriores y en el pasivo corriente, o sea, como que le van a pagar dentro de los 12 meses y nunca le pagan. Entonces, nunca hay probabilidad de pago, no hay pasivo y nunca se han hecho la pregunta por qué no le pagan, ¿no? Habría que ver la documentación que lo rodea. O de repente es un error técnico contable y si a alguien se le puede hacer una nota de contabilidad porque viene un proveedor y viene a reclamar. Yo tengo casos ese día de entidades públicas que se cierran, debiendo a un montón de proveedores por miles de millones de soles, ¿no? Entidades públicas que se cierran y salen otras entidades nuevas, pero la anterior entidad que cerró dejó debiendo a un montón de proveedores por miles de millones. ¿Qué hago con eso? Pregunto a la administración, ¿se va a pagar? No. Si ya se cerró esa nueva entidad, ¿no se va a pagar? No. No hay presupuesto tampoco. Lo registro como pasivo. Los proveedores podrán tocar la puerta, estar llamando, pero si no hay compromiso de pago, no hay capacidad financiera de pago, no hay intención de pago. Si vamos a un juez, probablemente el juez me daría la razón a mí porque no hay ninguna evidencia de que le debo a ese proveedor, por más que él traiga fotos y eso, o tal vez sí, ¿no? No tendría sentido registrar un pasivo porque no se da ese contexto de probabilidad de pago. Sobre eso, recién comiencen a analizar sus pasivos, ¿no? Claro, bien fácil, pues no registrar un pasivo si tienes una factura a la mano, ¿sí o no? En la fase de vengado. Esa es la parte fácil, ¿no? ¿No? Esa es la parte fácil, ¿ya? Y eso lo van a ver un poquito más, con más detalles, con más matices en la NXP 19, provisiones, pasivos y activos contingentes, ¿ya? Eso es más que todo. Y ya para terminar, colega, para terminar, el caso de gastos, ¿ya? El caso de gastos, eh, ah, hay dos, el caso de gastos creo que lo relacionaría con la palabra consumo, ¿ya? Con la palabra consumo. En el caso de gastos, ya hay gastos, ya, hay gastos que se consumen al corto plazo y hay gastos que se consumen a largo plazo. Un segundo. Ya miren, en el caso de gastos, ustedes saben que hay gastos que se consumen rápidamente. Se me ocurre, ¿no? Un servicio profesional de un contador para que haga un diagnóstico de brechas en un mes, ¿no? Ese servicio que me da el contador, ¿ya? Por desarrollarme el diagnóstico de brechas o la adopción de mix SP, para mí es un activo. Para mí es un activo. Pero es un activo cuyo potencial se consume rápidamente. Se consume rápidamente, ¿ya? Dentro del mes. Entonces, por eso que se convierte en un gasto rápidamente. Ustedes lo registran como un gasto rápidamente, ¿ya? Hay potencial. O sea, cuando ustedes hacen compras de bienes o servicios, esos bienes o servicios traen consigo un potencial, obligatoriamente. Cuando les dije el ejemplo del celular, compré un celular y traía consigo un potencial, ¿sí? Lo que pasa es que hay potenciales que se consumen rápidamente y hay potenciales pues, que toman su tiempo, ¿no? Normalmente esos potenciales que se consumen rápidamente son, por ejemplo, cuando tú te compras mercaderías, inventarios. Compras papel bond y lo consumes al mes y lo registras al gasto. Gasto es sinónimo de consumo. ¿Consumo de qué? Del potencial que traía consigo un activo, en este caso inventario, la cuenta 3. Pero hay otros consumos de potenciales
que son a largo plazo, como por ejemplo cuando tú te compras una computadora. La computadora es un activo. Ese activo trae consigo un potencial. Ese potencial tú lo consumes, perdón, durante toda su vida útil, ¿no? Y cuando lo consumes de manera progresiva, tú le llamas depreciación, y esa depreciación es un gasto, ¿sí? Es un gasto. El gasto básicamente es el consumo a corto o largo plazo del potencial de servicio que traía consigo un activo que tú habías adquirido, ¿sí? ¿No? Pero también, a su vez, el gasto también es segundo, el gasto es el reconocimiento de un pasivo, ¿no? A la vez. Por ejemplo, cuando ustedes registran la planilla de remuneraciones CAS mensualmente, la planilla de remuneraciones CAS. ¿Por qué la planilla de remuneraciones CAS lo registran como un gasto? Gasto contra las cuentas por pagar, ¿no? Contra las remuneraciones por pagar. 5101 contra la 2101, ¿no? ¿Por qué registran ese, esos gastos de personal como tal, ¿no? Como gasto. Claro, todo el mundo me va a decir, porque es un gasto, ¿no? Porque está en el clasificador 21 gasto. Eso es desde el punto de vista operativo. Pero básicamente lo que estás consumiendo es el potencial de servicios que te dio tu mano de obra. Pero es un potencial de servicios que se diluyó dentro del mes, pues. Dentro del mes. Por eso te lo registra como gasto. Es el consumo de un potencial de servicio, pero a corto plazo. Por eso que lo registras como gasto, ¿no? No porque tiene clasificador 21. No porque tiene una planilla de remuneraciones que me trajo el área de recursos humanos. ¿Ya? Es un gasto porque es un potencial que se ha consumido en el mes a corto plazo. Gasto. Consumo, sinónimo de con. Y por último, el patrimonio, pues simplemente es un interés residual. Un interés residual. Un residuo, pues, residual. Se podría decir la diferencia del activo menos pasivo, ¿no? Por ecuación básica de contabilidad, ¿no? El activo menos pasivo. Todo lo que te queda, se podría decir todo lo positivo que te queda de tu gestión, ¿no? Activos menos pasivos en el tiempo. Pero la idea principal de estudiar los cinco elementos es más que todo estudiar el activo, pasivo, el ingreso y el gasto, ¿no? Desde el punto de vista que se deben olvidar del determinado, del recaudado, del compromiso vengado, giro y pago, de la certificación, compromiso anual, de los clasificadores de ingresos y gastos, de las facturas de compra o de venta, ¿no? De lo que me dijo patrimonio, almacén, tesorería, ¿no? O el área de control previo, de todos ellos, de todos, porque ellos no han estudiado marco conceptual. O si lo han estudiado, no creo que te lo hayan avisado, ¿me entienden? Olvídense de todos ellos, ¿ya? Porque nuestra contabilidad se estructura en base a finanzas corporativas, ¿no? ¿Sí? Básicamente dos conceptos, financieros y económicos. Se estudia hechos económicos. Digamos que es el P3, si no me equivoco, donde van a ver más acerca de gastos, estimaciones. Y eso, ¿no? Y eso básicamente. O sea, si quieren estudiar NICS SP, que ya, bueno, hemos estudiado tanto en la NICS SP1, 14, estoy haciendo cherry en mis clases, ¿no? NICS SP1, presentación de estados financieros, detectamos 8 brechas. Se pueden detectar más, ¿ah? De acuerdo a cómo es la intensidad de su entidad. La NICS SP14, hechos posteriores, después del balance. La NICS SP9, que se habla bastante acerca de la entrega de riesgos y beneficios al cliente. Y ahora la MIG SP12 de inventario. Cada uno es interesante porque cada uno tiene una peculiaridad, ¿no? La MIC SP1 te habla de cómo presentar tus estados financieros. Y cuando hablamos de estados financieros, no hablo solamente del F1 al F4, sino también hablo de notas a los estados financieros. Y si ahorita vamos a cerrar los estados financieros del primer trimestre, ya que nos van a poner en la web contable, lo primero que debemos pensar es en las notas a los estados financieros. Desarrollando las notas de los estados financieros, estamos desarrollando muchas de las brechas encontradas en la MIP SP1, ¿ya? Ya próximamente voy a sacar un modelo de notas a los estados financieros. Supongo que va a ser esta semana o la próxima, más tarde, pues no, ya no tendría sentido. Ya les iré avisando. Pero ese modelo de notas a los estados financieros va a ser el sustento para entender, para cerrar las brechas de la MIG SP1 y también de la MIG SP14, ¿no? Hechos posteriores. Ya. Después hablo de la MIG SP9. Bueno, de la MIG SP9, básicamente tienen que saber si tienen un control de entrega de bienes, servicios o derechos administrativos a su clientela. Les apuesto, y esto pasa en casi todas las entidades, cuando les pregunto a los contadores, ¿qué vendes?
me lo dicen muy general. Si por ahí hay una municipalidad, el contador, en fin, se acuerda de que cobra impuesto predial o arbitrio. Bueno, eso lo hace cualquier municipalidad, ¿no? Pero no es lo único que vende. Aparte, esos impuestos prediales y arbitrios son ingresos sin contraprestación. No van en la MIG SP9, que son con contraprestación. Esa es otra historia que va en la MIG SP23, ¿no? Pero si les pregunto, ¿qué más vende? Está en mi tarifario en Tupa. ¿Y conoces qué vendes en tu Tupa? No, bueno, te puedo mostrar la relación. Una relación extensa. Y todos estos bienes apenas cobras, en automático entregas el bien en servicio ese mismo día que cobras. No, 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 no. Hasta yo mismo, ¿no? Me he dado cuenta, he visto mi tarifario y no necesariamente todo lo que vendo, ¿no? Lo entrego en ese día que cobro. Ese día cobraré, hoy día cobraré, pero no quiere decir que este mismo día estoy entregando el bien o el servicio, estoy trasladando los riesgos y beneficios al cliente ese mismo día de cobro. Entonces, no me puedo guiar de las bases de determinado ni de la información de tesorería para registrar una operación como ingreso en la cuenta 43, ¿no? Porque aún no he vendido nada al cliente, ¿no? Y si nos vamos a la amiga SP12, que lo vamos a ver el día jueves, ya todos están invitados en las publicidades, la amiga SP12 es bastante interesante, pero se hace más interesante de acuerdo a la casuística de esa entidad, ¿no? La amiga SP12 de inventario se concentra más que todo en la medición, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los inventarios se mueven de esta manera. Saldo inicial, más todo lo que compra, menos todo lo que consume, igual a saldo final. Entradas y salidas. Se concentra más en entradas y salidas de inventario. ¿Cuándo hay entradas de inventarios? Cuando ustedes compran, cuando les donan, cuando les transfieren. ¿Cuándo hay salidas de mercaderías? Cuando ustedes la consumen, la distribuyen gratuitamente o las venden. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si ustedes no llegan a distribuir su mercadería, o no llegan a venderla, o no llegan a consumirla, y lo tienen amontonado en su almacén por meses y por años? ¿Creen que el costo inicial de compra va a ser el mismo de acá a 3 4 5 años? ¿No creen que van a estar obsoletos con desfase tecnológico, ¿no? Ahí es donde comienzan a hacerse una evaluación del deterioro. Claro que la amiga SP12 no te lo dice. Haz una evaluación de deterioro, ¿no? Indirectamente lo que te dice es, los inventarios se medirán entre el costo o el valor neto de realización, el que sea menor. Los inventarios se medirán entre el costo o el valor de reposición, ¿no? El que sea el menor. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Para qué? Bueno, lo que están haciendo básicamente es una evaluación del deterioro, pero para aquellas mercaderías que están amontonadas en tu almacén y no se utilizan por mucho tiempo, por muchos meses. Y es raro, ¿no? ¿Quién en su sano juicio compraría mercaderías para tenerlos amontonados en su almacén? ¿No? O hay una mala gestión del almacenero, o hay una mala gestión del titular de la entidad. ¿Me entienden? Y justamente lo que busca todas estas NICs es generar información útil a terceros, al momento de preparar los estados financieros, información útil a los terceros, para ver si a mí se me ocurre invertir en tu entidad, para ver si me estás o no me estás estafando, ¿no? Con los bienes que tú manejas en tu entidad. Y para eso me sirve de alerta chismosa las NICs. Alerta, alerta, están sacando la vuelta, te quieren estafar. Miren, acá tienen inventarios que no lo mueven hace 5 años, 10 años. Acá dice que tienen proyectos de inversión, pero no tienen nada, solamente son proyectos fantasmas. Alerta, alerta. De eso te alerta las distintas mixes acá, ¿sí? Pero tienen que verlo desde ese enfoque. Acá no hay nada que factura, clasificadores, ¿no? Que alguien devengó. No, la idea es justamente alertar la buena o mala gestión de recursos, ¿no? De activos y pasivos de la entidad pública. Bien, colegas, espero les haya gustado la charla de hoy. Disculpen que no haya tenido sus consultas. Ahorita recién estoy como, estaba por un proceso médico. Ya les comentaré más adelante. Y bueno, ahorita como que estoy comenzando a calentar nuevamente para meterme en este mundo contable. Nada, sobre esto les invito a la
capacitación que voy a dar el día jueves de 7:30 a 9:30, referente a la MIG SP12. Probablemente ahí ya voy a dar un bono adicional por el estudio de las cuatro primeras NICs, 1, 14, 9 y 12, ¿sí? Presentación de estados financieros, hechos ocurridos después de la fecha de presentación, ingresos de transacciones en cotización, inventarios. Seguramente les daré un piloto de un diagnóstico de brechas ya desarrollado y de un programa de transición, ¿no? Como parte del paquete. Después ya posteriormente voy a ver la MIC-SP 17, de propiedad de equipo, la MIC-SP 31 de intangibles, que también está interesante, y de ahí veré la MIC-SP 21, deterioro de activos no generadores de efectivo. Hay muchas cosas en realidad por ver. A ver, vamos a ver, Jorge nos comenta, profesor, ¿las políticas se aprueban con resolución del titular? Sí, deberían ser con resolución. Pero normalmente esa función es la delega al administrador, así que con resolución ejecutiva, creo, de acuerdo a la facultad de funciones, podría ser con el administrador. Elena levantó la mano. Sí, Elena, te escuchamos. A ver, vamos a ver. Acá, creo que está. Un segundo. Mm, activa. Listo. Ya, hola, Hola, Elena, buenas noches. hola, buenas noches. Una consulta, bueno, lo puse en el chat, pero parece que no lograste leerlo. Em, eh, a nosotros recién nos han habilitado el módulo contable. Tenemos cajas chicas, bastantes cajas chicas a nivel nacional, porque tenemos como 500 servicios. Entonces, te consulto lo siguiente, en las capacitaciones que nos dieron, nos han indicado que, bueno, la caja chica se contabiliza de manera automática, ¿correcto? Ujú, claro. Eh, Sin embargo, quería hacerte la consulta, porque cuando entras a ver cada registro, el girado no se contabiliza de manera automática. Eh, ¿Has tenido conocimiento de eso o es que de repente estamos nosotros eh, mirando mal o no sé, operando mal el módulo? Porque en las capacitaciones se han todas las fases de vengado, girado, es automático de la caja chica, ¿no? Ahí me queda una duda. No sé si me podrías ayudar o de repente hacer la consulta o conoces a alguien, no lo sé. Sí, te soy sincero, debería ser automático en el tema del devengado, El de de la de vengado, la caja chica. No, ah, devengado no hay, pues, sí, ¿no? pero Devengado si creo que es entras a afectación cada por registro. registro y tú ves el girado Sí. está en rojo y dice no, ¿no? O sea, el de vengado sí, se marca así, que sí se ha Ujú, contabilizado, pero el girado no. Y eso se me hace raro ujú, porque en reiteradas ocasiones los he escuchado a, a, los, a los expositores del MEF y bueno, de los Conectamex también, que dicen que es automático y que bueno, internamente se mueven las cuentas ujú. y bueno, y que no hay más vuelta que darlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos registro por registro, no vemos el girado, ¿no? Entonces, Sí, no sé, ahí me quedó una duda bastante grande, ¿no? sí, sinceramente, como, bueno, en mi caso nos van a instalar el día viernes. Yo creo que ya para la próxima semana, te tendría una respuesta más precisa. Porque ahorita todavía no, ni siquiera he ingresado al módulo web. Sí, por Ujú, favor, y de repente me compartes claro. la información que te puedan brindar, porque me ha quedado recontra claro que todas las fases se contabilizan de manera automática, Ujú, pero esto, y como te digo, para nosotros es bastante, porque son más de 500 registros, imagínate tener febrero, marzo, abril, todos los sí. meses, y empezar a hacerlo uno por uno. Entonces va a ser bastante complicado, pero sigo teniendo la duda, o sea, no puedo entender que si ya se desarrolló el aplicativo de esa manera para poder, la caja chica, hacerlo de manera automática a todas las fases, ¿por qué nos aparece así, no? Listo, listo, estamos en comedia. O sea, igual la Ya, otra colega, semana voy a dar gracias. una charla respecto O de a las repente fallas uno de de la los web. colegas que están escuchando han pasado esto, ya tienen el módulo, no Sí, sé, ¿no? bien, Gracias. ok, gracias. Osvaldo, ¿querías eh,
tomar la palabra si te lo pido. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, no, quería solamente un comentario de la colega que acaba de indicar. Justamente tuvimos ese problema en la mañana con la web contable. Hay problemas de sistema. Y yo lo que le sugiero a la colega es que hable con su implantador, que crea un ticket dentro del sistema porque nosotros también tenemos problemas con el girado de caja chica. Sale color rojo, no, no, no. Y es un problema, creo, del sistema mismo. Tendría que hablar ella con su implantador del MEF. Ujú. Ok, ok, O en ok. su defecto, revisar el SEAF cliente del año 2024. De repente ahí está jalando y no transmite para la web contable. Yo no veo lo que es caja chica, yo veo lo que es planta, propiedad de equipo, Ujú. pero conversando con un colega que tiene ese problema similar con la colega que acaba de indicar. Gracias, Ok, profesor. Buenas noches. ok, gracias, buenas noches. Yo les prometo, sí, ya, bueno, como les digo, el viernes recién voy a tener mi web. Ya seguramente la otra semana, el día miércoles, haré una charla de los problemas, ¿no? Que se están presentando en la web. Y ahí nos vamos a entender mejor. Bueno, bueno, colegas, les agradezco a todos por su participación el día de hoy. Y nos vemos la otra semana. Y los interesados en el MICP12, nos vemos ya el día jueves de esta semana. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.